Buenas noches, Dios les bendiga. Feliz día del Padre, a familiares, a amigos, a hermanos, hermanos en Cristo Jesús. Feliz día del Padre. Espero que este mensaje va por el día del Padre sea de bendición, ¿verdad? A cada uno de ustedes y sea de bendición, ¿verdad? A todos aquellos padres, ¿verdad? Que escuchen este mensaje, lo que la Escritura nos, nos enseña, ¿verdad? Hoy en día voy a estarles compartiendo este mensaje y espero que sea de bendición a la vida de ustedes y feliz días del Padre, ¿verdad? Que está en segunda de Reyes, en el capítulo 1, del versículo 11 al 12, y luego nos brincamos al versículo 18 al 22, en segunda de Reyes, en el capítulo 21. Ah, un mensaje para el Día del Padre va. Eh, enseñar, ¿verdad? A nuestros hijos el temor a Dios, el amar a Dios y el obedecer a Dios. Pues vamos a ver lo que dice la Escritura en Segunda de Reyes, en el capítulo 21, versículo del 11 al 12, y luego nos brincamos del 18 al 22. La Biblia dice así, en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo del 11 al 12. Por cuanto Manases, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñarán ambos oídos. El versículo 18 al 22 dice así: Y durmió Manases con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Jotad, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manases su padre, y anduvo en todos los caminos que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, por esta hora, Señor. También te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, celebrar, Señor, con la familia, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, Padre, con nuestros hermanos en Cristo Jesús, Padre. Un día más que nos has dado, Padre, del día del Padre, Señor, pidiéndote que nos des sabiduría, Padre, y entendimiento espiritual, Señor, para continuar, Padre, tener temor, Padre, hacia ti, para amarte, Padre, a ti, Padre, y para obedecerte a ti, Señor. Padre, con esta expectación, Padre, que por medio de la Escritura, Padre, y por medio de este mensaje en Segunda de Reyes, tú nos estés hablando al corazón, Padre, y que despiertes en nosotros esa pasión, Padre, ese deseo, Padre, de continuar, Padre, teniendo ese temor hacia ti, amarte, Padre, y obedecerte. Y así, Padre, poner el ejemplo, Señor, no solamente a nuestros hijos, Señor, sino a la juventud, Padre, a los adultos, Señor, que nos miran, Señor, Padre, para que puedan ver, Señor, que tú mandaste, Padre, a tu Hijo Cristo Jesús a morir por nosotros en la cruz, Padre, y proveer por salvación, Padre, por salvación eterna, Señor. Padre, todo te lo pido por medio de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Yo me hago a un lado para que tú crezcas, Señor. Pero yo te pido que ponga las palabras en mi boca, Señor, y que toque los corazones y que abras el entendimiento, Padre. Y que alguien, Padre, responda, Padre, a tu palabra, Señor, y que tú seas glorificado. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Todo te lo pido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si nos damos cuenta, Manases hace lo malo delante de Dios, de acuerdo a lo que la Escritura acá nos acaba de decir. Aquí en el capítulo 21 miramos todos los malos hechos, ¿verdad? Que Manases hizo. Tristemente, ¿verdad? Manases no siguió el ejemplo, ¿verdad? De su padre Ezequías. Su padre Ezequías le puso un buen ejemplo, ¿verdad?
de tenerle temor a Dios, de amar a Dios, de obedecer a Dios. Pero trágicamente, ¿verdad? Manases no lo hizo. Y trágicamente, pues su hijo, ¿verdad? Amón tampoco lo hizo de acuerdo a la escritura. Entonces, aquí es lo que miramos en la escritura, ¿verdad? Que lo que nos enseña, ¿verdad? Hubo reyes que en realidad, ¿verdad? Tenían el corazón para Dios y los hijos hicieron lo mismo. Pero aquí nos damos cuenta que trágicamente este rey Manases no siguió, ¿verdad?, el ejemplo de su padre Ezequías y hizo lo malo delante de Dios, y su hijo le, le siguió los mismos caminos, los mismos pasos, ¿verdad? Entonces, lo importante, ¿verdad?, aquí es, ¿verdad?, que nosotros como padres debemos hacer y enseñarle a nuestros hijos el temor a Dios, el amar a Dios, obedecer a Dios. Especialmente, ¿verdad?, si nos encontramos en el cuerpo de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad, de enseñarles el temor a Dios y el amar a Dios y el obedecer a Dios. Y nunca bajar las manos, nunca bajar las manos. Aunque con el ojo natural mires que algo no anda bien, la bendición aquí es de nunca bajar las manos y continuar enseñándoles lo que la palabra dice, el temor a Dios, el amar a Dios y el obedecer a Dios. Continuar enseñándoles los principios bíblicos para que den frutos, ¿verdad?, en su tiempo, ¿verdad?, y que respondan, ¿verdad?, al Evangelio. Entonces aquí lo que miramos, ¿verdad?, es que es el Padre, es un grande privilegio, pero también lleva una carga, ¿verdad?, grande, ¿verdad?, de responsabilidad. Lleva una carga grande de responsabilidad. ¿Por qué? Porque naturalmente los hijos siguen el ejemplo, ¿verdad?, de los padres que nosotros les ponemos a ellos. Naturalmente eso es lo que hacen, ¿verdad? Trágicamente en unos casos, ¿verdad?, no lo hacen, o a veces es viceversa, pero como padres tenemos una grande responsabilidad de poner el ejemplo, ¿verdad?, a nuestros hijos, y especialmente porque sabemos que las las cosas buenas, ¿verdad?, los principios bíblicos, pues naturalmente en nosotros como niños no vienen. Entonces tenemos que enseñárselos y tenemos que vivir como ejemplo delante de ellos. En Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 36 al 37, Jesús, ¿verdad?, agarró a un niño, ¿verdad?, y se lo sentó con él, ¿verdad?, en medio de él, ¿verdad?, y de los discípulos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: cualquiera que reciba a este niño, dice, en mi nombre, dice, me recibe a mí. Y cualquiera que me reciba a mí, ¿verdad?, no me recibe a mí, dice, pero recibe al que me envió. Entonces, Cristo Jesús puso este gran ejemplo a los discípulos. Y Cristo Jesús le dijo a los discípulos estas palabras para que los discípulos pudieran ver, ¿verdad?, que así como Cristo Jesús seguía el Padre y los pasos del Padre, así también ellos siguieran los pasos de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué, verdad? Jesús les dijo, ¿verdad?, a sus discípulos, ¿verdad?, que cualquiera que recibiera uno de estos niños en su nombre, lo recibía a ellos, lo recibía a él, para que los discípulos pudieran reconocer, ¿verdad?, la importancia y el significado que hay en los niños. Entonces, ser padre de familia es un gran privilegio, pero también es una grande responsabilidad, porque la mayoría de los niños quieren ser como su papá. Entonces, el hombre sabio, cuidadosamente, ¿verdad?, pone el ejemplo a sus hijos, pone el ejemplo todo el tiempo, ¿verdad?, delante de ellos. Y lo mismo, ¿verdad? Quizás haya gente adulta que no tiene hijos. Hay gente adulta que no tiene hijos. Igualmente, ¿verdad?, ellos también deben recordar, ¿verdad?,
que hay muchos niños y hay muchos jóvenes y adultos, ¿verdad? Que los están mirando y que los están escuchando. Entonces, el creyente debe vivir una vida todo el tiempo, una vida de ejemplo, ¿verdad? De acuerdo a la escritura, para que la gente tenga el deseo y la sed, ¿verdad? De querer saber más de Dios, de querer saber más de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 14, nuestro Señor Jesucristo dijo: dejad a los niños, dice, venir a mí, y no se los impidas, porque de tales, ¿verdad?, es el reino de Dios. Si nosotros, ¿verdad?, tomamos esta actitud, ¿verdad?, y apreciamos a los niños, apreciamos a nuestros hijos, apreciamos a la juventud, apreciamos a todos, ¿verdad? Nosotros podemos ser, ¿verdad?, ese vaso, ¿verdad?, que los encamine a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque si nos damos cuenta, ¿qué vida, verdad, podemos llevar si no estamos bajo la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios? Porque la Biblia dice en Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 17, que la fe viene, ¿verdad?, al escuchar. ¿Y escuchar qué? La palabra de Dios. Entonces, algo pasa, ¿verdad?, cuando la palabra de Dios es predicada, cuando la palabra de Dios es enseñada. Algo pasa. Algo pasa cuando todos estamos juntos, ¿verdad?, en la iglesia, ¿verdad?, adorando, alabando al Señor, ¿verdad? Todo pasa, ¿verdad? Porque sabemos que Cristo Jesús es la iglesia, ¿verdad? Dios puso todo bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo y lo puso a Él, ¿verdad?, como cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, el cual, ¿verdad?, dice la Biblia que es su cuerpo, ¿verdad? Es el que lo rellena, todo, ¿verdad? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 19 al 20, la Biblia dice: o ignoráis que vuestro cuerpo, dice, es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados, dice, por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, dice, son de Dios, ¿verdad? Entonces, hemos sido, ¿verdad?, comprados, ¿verdad?, a precio, ¿verdad? Y la Biblia dice, ¿verdad?, glorificar a Dios en nuestro cuerpo, ¿verdad?, y en nuestro espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es de Dios. Entonces, Dios, ¿verdad?, nos ha dado este cuerpo para que le demos gloria y honra a Él, ¿verdad? Es por eso que padres, incluyéndome a mí, ¿verdad?, padres, ¿verdad?, enseña, ¿verdad?, a tu hijo, enseña a tu hijo el temor de Dios, el amar a Dios y el obedecer a Dios. Al temer a Dios, Proverbios en el capítulo 1, el versículo 7, la Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice que los insensatos, ¿verdad?, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero dice el proverbio, ¿verdad?, que el temor de Dios, ¿verdad?, es el principio, ¿verdad?, de la sabiduría, es el principio de la sabiduría. Enseña a tus hijos, ¿verdad?, tener el temor a Dios. Enseña a tus hijos a confiar en Dios, ¿verdad?, en todos sus caminos, ¿verdad? En todos sus caminos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué dirección, ¿verdad?, van nuestras naciones, van nuestros países. No sabemos en qué dirección va. Entonces hay que enseñarle a nuestros hijos a confiar, ¿verdad?, en Dios. Y más importante, ¿verdad?, en el tiempo de ellos, en su crecimiento, ¿verdad?, que ellos sepan qué es lo que significa la salvación, qué es lo que significa, ¿verdad?, nacer de nuevo, ¿verdad? Y cuál es el requerimiento de nosotros ahora, ¿verdad?, en la posición del nuevo nacimiento, ¿verdad?, de tener el temor de Dios, de amar a Dios, ¿verdad?, de obedecer a Dios, ¿verdad? Es importante que los hijos, ¿verdad?,
a temprana edad, ¿verdad? Entiendan esto y también entiendan, ¿verdad? Cómo confiar en Cristo como Salvador y como Señor de sus vidas, ¿verdad? Am, y también, ¿verdad? Enseñarle a tus hijos, ¿verdad? Tener el temor de Dios especialmente, ¿verdad? En muchas situaciones pueden ser enseñanza muchas situaciones para ellos, ¿verdad? Cuando le hablamos a nuestros hijos, ¿verdad? Decirle, ¿verdad? A nuestros hijos de que hay que amar al Señor nuestro Dios, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, ¿verdad? Con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Decirle, hacer lo mismo, ¿verdad? Cuando estamos pasando por la familia, por, por retos financieros, para que también ellos nos puedan ver a nosotros, ¿verdad? Que nos refugiamos a la escritura cuando tenemos estos retos en la vida, en las finanzas, y poder que ellos puedan ver que oramos y que nos refugiamos en la palabra, y que ellos puedan ver, ¿verdad? Cómo, cómo Dios contesta la oración, ¿verdad? Cómo Dios cuando te refugias en la palabra, ¿verdad? Ellos mismos miran que en realidad sí, que Él dice que Él es proveedor y ellos miran la provisión de Dios, ¿verdad? Todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que van a aprender ellos, ¿verdad? Que Dios tiene cuidado de nosotros. No le hace que estemos pasando por situaciones difíciles. Entonces, esos momentos hay que enseñarles, ¿verdad? Especialmente cuando estamos pasando por duras pruebas, ¿verdad? Juntarlos y enseñarles, ¿verdad? Sí, no hay esto, no hay el otro, pero vamos a la escritura, ¿qué dice la escritura, ¿verdad? Y vamos a orar y que miren ellos, ¿verdad? Cómo Dios, ¿verdad? Va rellenando nuestras necesidades, ¿verdad? Hasta cuando problemas, ¿verdad? O preguntas, ¿verdad? Eh, te hacen ellos, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando tenemos la oportunidad de comunicarles, ¿verdad? La necesidad, ¿verdad? De llevarlos a la escritura, que la escritura tiene la respuesta para todo lo que encaremos, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Comunicarles a ellos, estarle hablando a ellos, ¿verdad? También acerca, ¿verdad? De las malas influencias, ¿verdad? Que tienen o actividades que tienen, ¿verdad? A sus alrededores, ¿verdad? Y de esa manera enseñarles, ¿verdad? El temor a Dios, ¿verdad? No el temor, ¿verdad? Sino el temor, no un temor de miedo, sino el temor, ¿verdad? De hacer bien las cosas, ¿verdad? De practicar la justicia de Dios, que es hacer lo que está bien de acuerdo a la escritura. Y también, ¿verdad? Como padre, ¿verdad? Que los amamos, pues hay que intervenir, ¿verdad? Hay que intervenir en lo que ellos están pasando, hay que intervenir, ¿verdad? En lo que están pasando, en lo que están ellos padeciendo como niños o como jóvenes. Hay que intervenir y poderles enseñar a ellos cómo caminar, ¿verdad? En la voluntad de Dios. Entonces, como padres, ¿verdad? Es un privilegio, pero también tenemos esa responsabilidad de enseñarles cómo tener el temor a Dios, pero también enseñarles cómo amar a Dios. Cómo enseñarles tener el temor a Dios, ¿verdad? Para que tengan una vida fuerte de oración, para que tengan una vida, ¿verdad? Todo el tiempo con esa sed y esa hambre, ¿verdad? De leer y escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y también enseñarles, ¿verdad? Cómo puedan ellos guiar a otros, ¿verdad? Hacia Cristo, ¿verdad? Y también enseñarles, ¿verdad? Cómo servir fielmente, ¿verdad? Al Señor en la iglesia local, ¿verdad? Y también enseñarles a ellos, ¿verdad? Cómo reconocer, ¿verdad? Que reconozcan que el cuerpo, ¿verdad? De nosotros es el templo de Dios, ¿verdad? Es el templo de Dios, ¿verdad? El templo, el cuerpo de nosotros es el templo de Dios. Entonces, enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Cómo amar a Dios, ¿verdad? Llevarlos a la escritura, a lo que Primera de Juan, ¿verdad? Habla, ¿verdad? En el capítulo 4 del versículo 7 al 19, ¿verdad? Donde nosotros miramos en la escritura en Primera de Juan, en el capítulo 4 del versículo 7 a 8, donde ellos se den cuenta que nosotros debemos de amar, ¿verdad? A otros sin egoísmos, porque el que no ama a Dios, ¿verdad? ¿Cómo va a amar a su vecino? ¿Cómo va a amar a otro? Entonces, ahí la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que nosotros debemos amar sin egoísmo, porque nosotros servimos la fuente, ¿verdad? Del verdadero amor, ¿verdad? Que es Dios.
Y también me da en primera de Juan, en el capítulo 4, del versículo 9 al 10, ¿verdad? Ahí Dios nos enseña, ¿verdad? Nosotros cómo amar mediante el sacrificio de su Hijo, Cristo Jesús. Y ahí mismo en el versículo 11 al 12, ¿verdad? También la Escritura nos enseña que la humanidad fue creada, ¿verdad?, para recibir el amor de Dios y para expresar el amor a Dios hacia otros. Ahí mismo en primera de Juan capítulo 4, en el versículo 3 y 16, la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es prueba que le pertenecemos a Dios y es prueba que nos fortalece para vivir como Dios, intentando que vivamos, ¿verdad?, de acuerdo a la Escritura, ¿verdad? Y ahí mismo en el versículo 17, ¿verdad?, nos enseña que mediante el amor de Dios nosotros estamos libres, ¿verdad?, del temor, ¿verdad?, al juicio. Y en el versículo 18 al 19, ahí miramos, ¿verdad?, que la Escritura nos enseña que nos enfoquemos en el amor de Dios. Ah, ¿Por qué? Porque es digno de confianza. Es digno de confianza en las pruebas, en las tribulaciones, ¿verdad? Y nos fortalece, ¿verdad?, también a nosotros para aconsejar a otros. Entonces, enseñarle como padres a nuestros hijos cómo tenerle temor a Dios y cómo amar a Dios, ¿verdad? Entonces, padres, ¿verdad?, incluyéndome a mí, como les digo, enseñar también a nuestros hijos es el último paso, ¿verdad? Es el último paso ya para terminar, enseñarle a nuestros hijos cómo obedecer a Dios, ¿verdad? Porque la obediencia hacia Dios no viene natural. Entonces tenemos que enseñarles cómo amar, ¿verdad?, a Dios. Y fíjense lo que dice la Escritura en Proverbios, en el capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años y vida y paz te aumentarán. Nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Amén. Esto es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, ¿verdad?, sino apoyarnos, ¿verdad?, en Dios, ¿verdad?, obedeciendo a Dios, ¿verdad? Entonces, padres, ¿verdad?, no solamente enseña a tus hijos, ¿verdad?, a obedecer a Dios, sino nosotros mismos como padres, ser el ejemplo a ellos de obedecer a Dios, ¿verdad? Ser el ejemplo hacia ellos de tener del temor de Dios, del amar a Dios y el obedecer a Dios. Porque si no, ¿verdad?, Dios tiene sus métodos que él usa para poder, ¿verdad?, ponernos en el camino, ¿verdad?, y poder hacernos, ¿verdad?, que nosotros seamos humildes, ¿verdad? Él encuentra el camino cómo hacerlo. Y claro que sí, ¿verdad?, él lo hace, ¿verdad? Y este es el gran ejemplo, ¿verdad?, que Dios hace. Porque miramos a Manasés, ¿verdad?, que no hizo lo que su padre hizo, ¿verdad? Ezequías, él no siguió los pasos, ¿verdad?, de su padre Ezequías, Manasés, y su hijo pues empezó a hacer lo malo que Manasés hizo. Pero aquí hay algo bien importante que vamos a ver ya para terminar. Fíjense que de lo que les acabo de decir, ¿verdad? Si nosotros como padres que estamos en el cuerpo de Cristo no enseñamos a nuestros hijos cómo tener el temor de Dios, cómo amen a Dios y cómo obedecer a Dios, o sea, el Señor, ¿verdad?, va a encontrar su camino, ¿verdad?, para podernos enseñar cómo hacerlo. Fíjese lo que dice segunda de Crónicas en el capítulo 33, versículo 11, 13. Y esto es referente a Manasés. Fíjese lo que dice: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido por Dios, y Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era
Dios. Amén. Para Dios sea la gloria. Entonces Dios encontró, ¿verdad?, el camino donde poner a Manases para que se pudiera Manases humillar delante de Dios y reconocer que Él es Dios. Entonces, padres, enseñar a nuestros hijos al temor a Dios, al amor a Dios y al obedecer a Dios. Aquí miramos un gran ejemplo. Manases no siguió los caminos de su padre Ezequías. Por eso, como padre, no hay que mirarlo con el ojo natural, hay que mirarlo en lo espiritual. Y nunca pares de orar por tus hijos. Nunca pares de enseñarles a tus hijos la palabra de Dios. No pares. Aunque no mires cambios, déjaselo todo a Dios. Esperar todo en la salvación de Dios y en el tiempo de Dios. Pero como padres tenemos la responsabilidad y el privilegio de enseñar a nuestros hijos el temor a Dios, el amar a Dios y el obedecer a Dios. Entonces, alza tus manos. No pierdas fuerzas porque no miras cambios. Aquí habían pasado, si no me equivoco, cerca de 50 años con Manases. Pero Dios encontró, ¿verdad?, el camino para poderlo humillar y que reconociera que Dios es Dios y que sin Dios, ¿verdad?, nada podemos hacer. Entonces no pierdas las esperanzas, está con expectación. Al que en día de esto, si estás orando por tus hijos, estás orando por un joven, por un adulto, no pierdas las esperanzas. Continúa orando, continúa buscando el rostro de Dios y el resto déjaselo a Dios. Amén. Que pasen feliz Día de los Padres. Dios los bendiga.